Por mucho tiempo, a las personas se les ha enseñado que Eva fue la primera mujer que Dios creó. Pero, ¿y si hay una verdad oculta enterrada en la Biblia y en antiguas historias que cuenta un relato diferente? En el video de hoy, revelaremos la fascinante historia de Lilith, una figura misteriosa que podría haber sido la primera mujer, incluso antes que Eva. Su historia fue borrada, mantenida en secreto y su nombre eliminado de las Escrituras. Entonces, ¿quién fue Lilith? ¿Por qué su historia fue ocultada? ¿Y qué puede enseñarnos este misterio sobre la creación de la humanidad, la lucha entre el bien y el mal, e incluso las profecías del fin de los tiempos? Quédate con nosotros mientras exploramos descubrimientos raros, textos judíos antiguos y mensajes ocultos que muchos cristianos nunca han escuchado. ¿Crees que conoces la historia de la creación en la Biblia? Piénsalo otra vez. Esta historia no contada podría cambiar todo lo que has creído. Antes de comenzar, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Has escuchado alguna vez sobre Lilith? ¿Podría haber más en la historia de la creación de lo que nos han contado? Déjanos saber. Y si estás emocionado por aprender verdades ocultas y descubrir misterios de la Biblia, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para más contenido asombroso. No olvides compartir esto con tus amigos y familiares para que ellos también puedan unirse. Comencemos. Comenzaremos con la historia de la creación que la mayoría de nosotros conocemos. La historia de Adán y Eva. Esta historia se encuentra en los primeros capítulos de Génesis, que introduce todo el mensaje de la Biblia. Relata cómo Dios creó a los primeros humanos para vivir en armonía con Él y su creación. En Génesis, capítulo 1, la Biblia dice: Así que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis, capítulo 1, versículo 27. Aquí, la palabra hombre proviene del término hebreo Adam, que puede significar humanidad. Este versículo muestra que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios, con igualdad de estatus y dignidad. Este relato es poético y enfatiza cómo los humanos fueron hechos para reflejar el carácter de Dios. Pero esto lleva a una pregunta importante. Si tanto el hombre como la mujer fueron creados al mismo tiempo en Génesis, capítulo 1, ¿por qué en Génesis, capítulo 2 se cuenta una historia diferente y más detallada? En Génesis, capítulo 2, tenemos una mirada más cercana a cómo ocurrió la creación. Describe cómo Dios hizo a Adán del polvo y le dio el aliento de vida. Génesis, capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después de crear a Adán, Dios lo colocó en el jardín del Edén, un paraíso lleno de todo lo que necesitaba. Pero pronto Dios notó que Adán estaba solo y no era bueno que permaneciera de esa manera. Génesis capítulo 2, versículo 18 dice: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo y, de su costilla, creó a Eva, la primera mujer. Este acto a menudo se ve como un símbolo de unidad y asociación, mostrando que Eva fue hecha del costado de Adán, no de su cabeza ni de sus pies, para resaltar igualdad y compañerismo. La historia de Adán y Eva ha sido enseñada durante siglos como la base del comienzo de la humanidad. Es una historia sobre la creación, la asociación y los primeros humanos viviendo en el paraíso. También introduce la caída de la humanidad a través de la desobediencia, lo que llevó a su expulsión del jardín del Edén. Este evento se considera el inicio del pecado humano y la separación de Dios. La idea de que Eva fue formada de la costilla de Adán tradicionalmente se ha entendido como que fue creada como una compañera igual y distinta para él. Pero cuando examinamos el texto más de cerca, especialmente en el hebreo original, surgen algunas preguntas. Porque Génesis, capítulo 1, sugiere que hombre y mujer fueron creados juntos, mientras que Génesis, capítulo 2, da una secuencia de eventos diferente.
¿Podría haber habido otra mujer creada antes de Eva que fue omitida o olvidada en la narrativa tradicional? Algunos estudiosos creen que los dos relatos de la creación en Génesis podrían insinuar una historia más profunda y oculta. Génesis, capítulo 1, describe que hombre y mujer fueron creados simultáneamente, mientras que Génesis, capítulo 2, se enfoca específicamente en Adán y Eva. Esta diferencia ha generado debates durante siglos. Una teoría interesante es que pudo haber existido una mujer antes de Eva. ¿Podría la creación de hombre y mujer juntos en Génesis, capítulo 1, sugerir la existencia de otra mujer, una figura que fue removida o pasada por alto en la historia? Aquí es donde el misterio se vuelve intrigante. Textos antiguos judíos y el folclore mencionan a una mujer llamada Lilith, quien fue creada como igual a Adán, pero rechazó su rol. Según estas historias, Lilith fue apartada y Eva fue creada después. La historia de Adán y Eva es ampliamente conocida, pero podría no ser toda la historia. Los mitos y leyendas sobre Lilith sugieren que podría haber más en la narrativa de la creación de lo que está en la Biblia. La historia de Lilith no forma parte de la Biblia misma, pero se ha preservado en el folclore, escritos antiguos y hallazgos arqueológicos. Entonces, ¿fue Eva realmente la primera mujer? ¿O hay un capítulo oculto en la historia de la creación que desafía lo que sabemos? Para averiguarlo, necesitamos explorar textos antiguos, evidencia arqueológica y los misterios ocultos en la Biblia. En la siguiente parte, profundizaremos en los textos antiguos en hebreo y descubriremos pistas sobre la posibilidad de una mujer antes de Eva. Mantente atento mientras exploramos esta historia oculta que podría transformar para siempre nuestra comprensión de la historia de la creación en la Biblia. Para descubrir los misterios más profundos de la historia de la creación, necesitamos observar de cerca los textos originales en hebreo del libro de Génesis. Las traducciones modernas a menudo pierden las sutilezas del lenguaje antiguo, lo que puede ocultar detalles importantes y causar malentendidos. Así que examinemos lo que realmente dice el texto hebreo. En el primer capítulo de Génesis, la palabra utilizada para hombre es Adam. En hebreo, Adam no se refiere únicamente a un individuo masculino. Es un término general que puede significar humano, humanidad o el género humano. Esto sugiere que Génesis, capítulo 1, podría estar describiendo la creación tanto de hombres como de mujeres como parte de la humanidad, en lugar de centrarse en un hombre específico llamado Adán. En Génesis, capítulo 1, versículos 26 a 27, dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre Adam a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así creó Dios al hombre Adam a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Notemos que justo después de mencionar a Adam, el texto habla de varón y hembra. El hebreo original utiliza las palabras zakar, varón, y nekeba, hembra, lo que muestra que Dios creó a los seres humanos, varón y hembra, juntos como parte del colectivo Adam. Los dos relatos de la creación en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, parecen tener cronologías diferentes. En Génesis capítulo 1, varón y hembra son creados al mismo tiempo, mientras que en Génesis capítulo 2, Adán es creado primero, y luego Eva es formada de la costilla de Adán. Esta diferencia ha desconcertado a estudiosos y teólogos durante siglos. Muchos estudiosos creen que Génesis capítulo 1 proporciona una visión general y poética de la creación, mientras que Génesis capítulo 2 se centra en la historia específica de Adán y Eva en el jardín del Edén. Sin embargo, las diferencias entre estos relatos han llevado a algunos a preguntarse si Génesis capítulo 1 podría referirse a la creación de otra mujer, una que existió antes de Eva. Una teoría sugiere que esta otra mujer fue Lilith, considerada la primera mujer creada junto a Adán en Génesis capítulo 1. Aunque Lilith no es mencionada en la Biblia, aparece en textos antiguos judíos y en el folclore.
Las menciones más tempranas de Lilith se encuentran en escritos judíos como el Midrash y el alfabeto de Ben Sira de los primeros siglos de nuestra era. Estos textos describen a Lilith como creada igual a Adán, formada del mismo polvo de la tierra. Sin embargo, la historia de Lilith toma un giro dramático cuando ella se niega a someterse a Adán, insistiendo en su igualdad e independencia. En Génesis, capítulo 1, versículo 27, dice: varón y hembra los creo. La palabra los en este versículo es importante. Sugiere la creación simultánea de una pareja. En hebreo, la estructura de la oración implica que Dios creó a dos seres distintos al mismo tiempo, no solo a un hombre seguido por una mujer más tarde. La creencia tradicional es que Génesis capítulo 1, versículo 27 se refiere a que Adán y Eva fueron creados juntos. Sin embargo, esto no explica la diferencia cronológica entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Si varón y hembra fueron creados al mismo tiempo en Génesis capítulo 1, porque hay una creación separada de Eva en Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, versículo 18 dice: entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. La palabra ayuda en hebreo es eser, que a menudo se malinterpreta. Eser no significa alguien inferior o subordinado. De hecho, es una palabra que se utiliza en la Biblia para describir a Dios como un ayudador y salvador. Esto sugiere que Eva fue creada como una compañera igual a Adán, no alguien por debajo de él. Pero si Génesis capítulo 1 ya describe la creación de varón y hembra, porque dice Génesis capítulo 2 que Dios necesitaba crear una ayuda para Adán. Esto ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que la ayuda en Génesis capítulo 2 no era la primera mujer, sino un reemplazo de una mujer anterior, Lilith, quien ya había dejado a Adán después de un conflicto. Si Lilith fue la primera mujer, esto podría cambiar cómo entendemos la historia de Génesis. Significaría que hubo una creación anterior de una figura femenina que era igual a Adán, pero que rechazó los roles tradicionales. Esto podría explicar por qué se creó a una segunda mujer, Eva, como la ayuda de Adán para reemplazar a Lilith, quien se rebeló. La idea de Lilith desafía la interpretación tradicional de la historia de Génesis. Abre la puerta a nuevas formas de pensar sobre los roles de género, las relaciones y las complejidades de las historias más antiguas de la humanidad, tal como se narran en textos antiguos. En la siguiente parte, exploraremos más a fondo la historia de Lilith, sus orígenes en el folclore judío, su representación en mitos antiguos y la evidencia arqueológica que podría respaldar su existencia. Quédate con nosotros mientras desentranamos este fascinante misterio y revelamos los secretos de la mujer que podría haber sido olvidada en la historia. La historia de Lilith es una de las más misteriosas y debatidas en el folclore judío. Aunque su nombre no se menciona en la Biblia, aparece en escritos judíos tempranos como el Midrash, el alfabeto de Ben Sira y textos místicos como el Zohar. Con el tiempo, Lilith ha llegado a simbolizar la independencia, la rebelión y las partes no contadas de la historia bíblica. Las referencias más tempranas describen a Lilith como la primera mujer creada por Dios, formada al mismo tiempo que Adán, a diferencia de Eva, quien fue hecha de la costilla de Adán. Según el Midrash, Lilith fue creada del mismo polvo que Adán, lo que la hace a su igual. Sin embargo, surgió un conflicto cuando Lilith se negó a someterse a la autoridad de Adán. La leyenda dice que cuando Adán intentó dominarla, Lilith se sintió irrespetada y tratada injustamente. En su desafío, pronunció el nombre divino de Dios y eligió abandonar el jardín del Edén, volando para reclamar su libertad e independencia. Esta valiente decisión cambió para siempre su destino y la convirtió en una de las figuras más controvertidas del folclore judío antiguo. El conflicto entre Lilith y Adán plantea un tema importante: la lucha por la igualdad y la independencia. A diferencia de Eva, quien fue creada para ser una ayuda para Adán, Lilith fue creada como su igual.
Su negativa a ser subordinada fue vista como una rebelión, y su partida del Edén la transformó en una figura de mito y leyenda. Una de las versiones más detalladas de la historia de Lilith proviene del alfabeto de Ben Sira, un texto judío escrito en el siglo VIII o IX de nuestra era. Aunque este texto no forma parte de la Biblia, ofrece fascinantes perspectivas sobre el folclore judío y las tradiciones místicas. En el alfabeto de Ben Sira, la historia de Lilith se cuenta por completo. Después de abandonar el jardín del Edén, se dice que Lilith vivió cerca del Mar Rojo, donde se creía que se relacionaba con demonios y se convirtió en la madre de una descendencia demoníaca llamada los Lilin. Dios envió a 3 ángeles, Senoi, San Senoi y Sem Angelov, para traerla de regreso al Edén, pero Lilith se negó. Insistió en que prefería permanecer libre antes que regresar a una vida de sumisión. Su decisión de quedarse junto al Mar Rojo y vivir de manera independiente la convirtió en un símbolo de rebelión y desafío en el folclore judío. Con el tiempo, su asociación con demonios y lo sobrenatural creció, convirtiéndola en una figura tanto de temor como de misterio. Curiosamente, la historia de Lilith podría no limitarse al folclore judío. Existen similitudes entre Lilith y personajes de la mitología antigua de Mesopotamia. En los escritos sumerios y babilónicos, hay un espíritu femenino llamado Lilitu, asociado con el viento y la noche. Lilitu a menudo se describe como una mujer fuerte e independiente que vagaba libremente, negándose al control masculino. Algunos estudiosos creen que la Lilith judía es una adaptación de la Lilitu sumeria. Esta conexión sugiere un mito compartido sobre una mujer poderosa y autónoma que desafiaba los roles de género tradicionales. En las sociedades antiguas, mujeres como esta a menudo eran temidas y demonizadas, lo que llevó a representaciones de ellas como figuras peligrosas o malignas. En la epopeya de Gilgamesh, una famosa historia mesopotámica, hay una referencia a una figura demoníaca en el árbol de Hurupu, que a menudo se vincula con Lilith. Esta figura se describe como similar a un pájaro y que habita en la oscuridad, lo que refuerza la idea de Lilith como un espíritu nocturno. Aunque el nombre de Lilith no aparece en la mayoría de las traducciones de la Biblia, hay una misteriosa referencia en Isaías, capítulo 34, versículo 14, que ha generado debate entre los estudiosos. El versículo dice: las fieras del desierto se juntarán también con los chacales, y la lechuza Lilith reposará allí. En el texto original en hebreo, la palabra utilizada es Lilith, que es muy similar al nombre Lilith. Muchas traducciones al inglés interpretan esta palabra como lechuza chillona o criatura nocturna, pero el término hebreo tiene significados más profundos. A menudo se asocia con la oscuridad, la desolación y las fuerzas sobrenaturales, coincidiendo con la descripción de Lilith como un demonio nocturno o un espíritu del viento en la mitología. Algunos estudiosos bíblicos sugieren que este versículo podría referirse indirectamente a Lilith. En Isaías capítulo 34, el pasaje pinta un cuadro de caos y desolación, un escenario que se alinea con la representación de Lilith como una criatura que habita en el desierto. Esta conexión sugiere que los autores de Isaías podrían haber estado al tanto de la leyenda de Lilith e incluirla en su visión de juicio y destrucción. La historia de Lilith no terminó cuando dejó el Edén. Con el tiempo, su personaje evolucionó en el folclore judío y las tradiciones místicas. Aunque inicialmente fue representada como igual a Adán, más tarde se la conoció como una demonio, seductora y madre de demonios. En el Zohar, un texto importante en la mística judía, Lilith es llamada la primera Eva, quien fue expulsada por su desafío. Este cambio en cómo se veía a Lilith refleja las actitudes de la sociedad hacia las mujeres en esa época. En un mundo dominado por los hombres, una mujer que se negaba a obedecer a los hombres era vista como peligrosa. Al convertir a Lilith en un demonio, los escritores antiguos pudieron haber estado advirtiendo sobre los riesgos de la independencia y la sexualidad femenina. En tiempos modernos, Lilith ha sido reimaginada como un símbolo de la fuerza y la rebeldía femenina.
Escritoras y estudiosas feministas la ven como una representación de una mujer que eligió su propio camino, incluso si eso significaba convertirse en una marginada. Su historia se ha convertido en un símbolo poderoso de la lucha por la igualdad de género, desafiando las narrativas tradicionales que retratan a las mujeres como sumisas o secundarias. La leyenda de Lilith nos impulsa a replantearnos la historia de la creación y los roles asignados a las mujeres en los textos antiguos. ¿Era un demonio, un espíritu rebelde o simplemente una mujer fuerte que se negó a conformarse? La respuesta depende de cómo decidamos interpretar su historia. Ya sea vista como un demonio, una diosa o un símbolo feminista, la historia de Lilith ha perdurado miles de años. Ofrece una visión de cómo las sociedades antiguas percibían el género, el poder y las relaciones humanas. Su leyenda nos anima a mirar más allá de la superficie de la Biblia y explorar los mitos y tradiciones que influyeron en nuestras creencias más antiguas. En la próxima sección, examinaremos evidencia arqueológica que podría respaldar la idea de una mujer creada antes que Eva. Exploraremos artefactos antiguos y cómo podrían revelar más sobre este capítulo olvidado de la historia. Mantente atento mientras seguimos desentranando los misterios de la primera mujer que desafió las convenciones. Para entender los orígenes más profundos de Lilith, necesitamos explorar hallazgos arqueológicos de la antigua Mesopotamia, a menudo llamada la cuna de la civilización. Mucho antes de que se escribiera la Biblia, los pueblos de Sumeria, Akkad y Babilonia contaban historias sobre poderosos e independientes espíritus femeninos que parecen similares a la Lilith del folclore judío posterior. Estos hallazgos sugieren que la historia de Lilith podría tener raíces en la mitología antigua, remontándose a los primeros días de la historia registrada. Arqueólogos han descubierto tablillas de arcilla de la antigua Sumeria que datan del año 2000 a.C., que mencionan a una figura llamada Lilitu. El nombre Lilitu se asemeja mucho a Lilith, y las descripciones de ella son sorprendentemente similares a las leyendas judías. En estos textos antiguos, Lilitu es descrita como un demonio o espíritu femenino vinculado a la noche y al viento. Se creía que vagaba por áreas desoladas, acechando en los desiertos y atacando a los hombres. Los sumerios representaban a Lilitu como un espíritu hermoso pero peligroso, lleno de poder e independencia. A diferencia de la mayoría de las figuras femeninas de la época, que eran mostradas como cuidadoras o sumisas, Lilitu actuaba según sus propios deseos y no estaba controlada por la autoridad masculina. Esta naturaleza ferozmente independiente es similar al carácter rebelde de Lilith en el folclore judío. En los mitos sumerios, Lilitu también está vinculada al viento, simbolizando su naturaleza indomable y libre. En las culturas antiguas, el viento era visto como una fuerza fuerte e incontrolable, muy parecida a Lilitu. Esta imagen puede haber dado forma a la representación judía de Lilith como un espíritu salvaje e independiente. Un artefacto fascinante relacionado con esta idea es el Burni Relief, una placa mesopotámica de 4000 años de antigüedad. Representa a una figura femenina con garras y alas parecidas a las de un ave, que algunos estudiosos creen que representa a Lilith. Esto sugiere que la idea de una mujer fuerte y anterior a Eva existía en las culturas mesopotámicas mucho antes de que se escribiera la Biblia. Si Lilith fue creada como la primera mujer, igual a Adán, ¿por qué no está incluida en la historia bíblica tradicional? Para responder a esto, debemos mirar más allá de la Biblia hacia otros escritos antiguos, como textos apócrifos y manuscritos que fueron excluidos del canon bíblico oficial. Estos textos ocultos podrían revelar más sobre la historia perdida de Lilith y las creencias tempranas que moldearon nuestra comprensión de la creación. Una teoría es que la historia de Lilith fue deliberadamente omitida o alterada cuando se compiló la Biblia. El proceso de decidir qué textos incluir en la Biblia estuvo influenciado por factores religiosos, culturales y políticos. Los líderes tempranos de la Iglesia y las comunidades judías pudieron haber encontrado la historia de Lilith demasiado controvertida.
Su desafío a Adán y su negativa a conformarse a los roles de género tradicionales chocaban con los valores patriarcales de esa época. Al omitir su historia, pudieron presentar una narrativa más simple de la creación, donde Eva es la primera y única mujer, creada como la ayuda de Adán. Esto apoyaba una narrativa de autoridad masculina y sumisión femenina. La omisión de la historia de Lilith podría haber sido parte de un esfuerzo más amplio para eliminar tradiciones que no encajaban con las ideas emergentes sobre los roles de género y la estructura familiar. Una historia sobre una primera mujer rebelde que se negó a someterse a su esposo pudo haber sido vista como un desafío a las normas sociales, lo que llevó a su exclusión de los textos oficiales de la Biblia. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en la década de 1940 cambió nuestra comprensión del mundo bíblico antiguo. Encontrados en las cuevas de Qumrán cerca del Mar Muerto, estos manuscritos datan del siglo II a.C. e incluyen algunas de las copias más antiguas de escritos bíblicos y no bíblicos. Entre ellos hay fragmentos que sugieren historias y figuras no incluidas en la Biblia, posiblemente incluso referencias a alguien como Lilith. Un manuscrito fascinante es el Génesis apócrifo, que relata la historia de Génesis con detalles adicionales que no se encuentran en la Biblia tradicional. Este texto incluye referencias crípticas a un conflicto entre Adán y una primera esposa. Algunos estudiosos creen que esto podría ser una referencia a Lilith. Los fragmentos describen a una mujer creada junto con Adán que luego lo dejó debido a desacuerdos, recordando la leyenda de la partida de Lilith del Edén. Aunque estos fragmentos son incompletos y difíciles de interpretar, sugieren que las comunidades judías tempranas pudieron haber conocido historias alternativas de la creación, incluida una sobre una primera esposa que no era Eva. La inclusión de tales historias en los manuscritos del Mar Muerto, considerados sagrados por la comunidad de Qumrán, indica que la leyenda de Lilith era más conocida y aceptada en algunos círculos de lo que se creía anteriormente. Otro texto importante, el libro de Enoc, ofrece más perspectivas sobre las creencias antiguas sobre seres sobrenaturales. Aunque no forma parte de la Biblia oficial, el libro de Enoc fue altamente respetado en las tradiciones judías y cristianas tempranas. Describe ángeles caídos, demonios y otras entidades sobrenaturales, dándonos una visión de la mitología de esa época. El texto menciona espíritus nocturnos y seres demoníacos que se asemejan a las descripciones de Lilith. Estas figuras se representan como vagando por la tierra para causar daño o alterar el orden natural, lo que coincide con el papel de Lilith como un espíritu de la noche que ataca a los más vulnerables. El libro de Enoc también introduce a los vigilantes, ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y tomaron esposas humanas, resultando en el nacimiento de los Nefilim. Algunos estudiosos ven conexiones entre estas figuras rebeldes y Lilith. Al igual que los vigilantes, Lilith desafió el orden divino, cuestionando las normas establecidas y enfrentando las consecuencias de su rebelión. La exclusión de la historia de Lilith de la Biblia podría reflejar la influencia de los valores patriarcales en la sociedad antigua. A medida que las comunidades judías y cristianas desarrollaron sus creencias y formalizaron sus enseñanzas religiosas, los roles de las mujeres en estos textos se volvieron más conservadores. Historias sobre mujeres fuertes e independientes como Lilith, que no seguían los roles de género tradicionales, pudieron haber sido vistas como una amenaza al orden social. Al omitir o retratar negativamente a estas figuras, los primeros escritores de la Biblia promovieron una narrativa que enfatizaba la autoridad masculina y la sumisión femenina. El cambio de Lilith de ser vista como una compañera igual a ser descrita como un demonio refleja este cambio cultural más amplio hacia ideas patriarcales. A pesar de ser excluida de la Biblia oficial, la historia de Lilith continuó viviendo en el folclore y las leyendas. Su relato, aunque oculto, siguió influyendo en las creencias religiosas y tradiciones culturales, dándonos un vistazo a un capítulo olvidado de la historia de la creación. En conclusión, la historia de Lilith, ya sea vista como un mito o como una pieza de historia oculta,
Nos invita a explorar la Biblia y los textos antiguos con mayor profundidad. Nos desafía a reflexionar sobre lo que nos han enseñado y considerar que la historia de la creación puede tener más capas de lo que imaginamos. ¿Fue Eva realmente la primera mujer? La respuesta podría depender de dónde busques y cuán dispuesto estés a explorar los misterios antiguos. Ya sea que veas a Lilith como real o simbólica, una cosa está clara: la historia de la humanidad es mucho más rica y compleja de lo que nos han contado. Si encontraste interesante este tema, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que Lilith podría haber sido la primera mujer? ¿Qué otros misterios antiguos te gustaría que exploráramos? Haznoslo saber y nos veremos en el próximo video.